Acabamos de leer en Segunda de Samuel, capítulo 24 y versículo 24, unas palabras maravillosas de David, donde él dice: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Amén? ¿Está conmigo? No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y he llamado a este tema el precio de la verdadera adoración. Amén. El precio de la verdadera adoración. Adorar a Dios es un mandamiento. El Señor nos lo ordena. Si usted mira Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13, dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y ese versículo se repite en Deuteronomio 10, en el versículo 20, donde dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Amén. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, el diablo le dijo: todas estas riquezas, esta fama te daré si postrado tú me adorares. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él citó estos dos textos, Deuteronomio 6:13 y 10:20. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Miren que la palabra al Señor tu Dios temerás, Jesús la cambia o la interpreta como: al Señor tu Dios adorarás. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Qué significa el temor? Entonces significa adorar a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. La palabra servirás en el griego usa la palabra latreuo, que hoy podríamos traducir como: solamente a Él rendirás culto. Amén. Solamente Él es digno de tu adoración, solamente a Él tienes que rendir culto. Al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él rendirás culto, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Es a Él a quien le damos toda la honra, la gloria, la alabanza y el honor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, mire qué importante. Dios nos da un mandamiento que tenemos que adorarlo solamente a Él. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Y esa adoración tiene un precio, ya lo vamos a ver. En el libro de Isaías también hay algo que me llamó mucho la atención. Isaías, capítulo 43, dice en el versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria. Y el versículo 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces Dios nos ha creado para su gloria y para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice en el libro de Efesios 1. Amén. Usted fue creado para adorar a Dios. Usted fue creado para alabar a Dios. Hay un mandamiento que dice que usted tiene que adorar a Él y solamente a Él. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él rendirás culto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Qué importante es esto, hermanos. El Señor Jesús también habló sobre la adoración cuando se encontró con la mujer samaritana. ¿Recuerda? Allí en el libro de Juan, capítulo 4, Jesús dijo en el versículo 23 de Juan 4:23: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén.
Aquí están las instrucciones de Jesús en cuanto a la adoración. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿sí?, adorarán al Padre. ¿Cuántos verdaderos adoradores hay aquí? Amén. Adorarán al Padre, no dice a los ángeles, no dice a los santos, al Padre, ¿sí?, en espíritu y en verdad. Dios no quiere que usted le adore en la carne o en las emociones. A veces empiezan a caerse al piso y a temblar. Dios no quiere ese tipo de adoración. Dios quiere que usted le adore en el espíritu. Amén. La Biblia dice, ora en el espíritu. La Biblia dice que tenemos que adorar en el espíritu. Y también en verdad, significa con sinceridad, significa de una manera genuina, de una manera correcta. Es decir, como Dios lo pide en su palabra. No como a mí se me ocurre adorarlo, sino como Él en su palabra me enseña cómo tengo que adorarlo. Amén. Pero, como decía David, no le daré al Señor nada que no me cueste. Nos queremos enfocar ahí, en el precio de la verdadera adoración. Ahora usted ya sabe que Dios lo creó para la alabanza de su gloria. Dios lo creó para que usted lo adore. Amén. Dios le da un mandamiento, que usted lo adore solamente a Él. Y Él está buscando esos verdaderos adoradores. Cuando hablamos de la adoración, hay muchos ejemplos que podemos tomar en la Biblia y vamos a tomar algunos para tener una idea clara del precio de la verdadera adoración. Y el primero lo encontramos en Génesis, en el capítulo 4. Y en el versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Abel trajo de los primogénitos. ¿Qué querrá decir los primogénitos? Los primeros nacidos. Pero también significa de lo mejor. ¿No? Dice de lo más gordo de ellos. No buscó al más flaco, el que nació tal vez tuerto, cojo, ¿verdad? Al que está golpeado, sino al mejor de todos, al más gordo de ellos. Amén. Ojo, no confunda que el Señor va a mirar al más gordo de aquí, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Cuidado porque la puerta es estrecha. Significa lo mejor que tenía Abel, eso le ofreció al Señor. Y en Hebreos 11:4 dice que esa ofrenda aún habla por Abel. Amén. Esa ofrenda aún da testimonio de Abel. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 11. Si usted no lo encuentra rápido, solo anótelo. Hebreos 11, ahí está, en el versículo. Dice 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Cómo tiene que ser su sacrificio? Excelente. ¿Cuál es el precio de la verdadera adoración? Tiene que ser excelente. Dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Miren, Él ofreció un más excelente sacrificio, ofreció de lo mejor. Ese es el precio de la verdadera adoración. Usted no le puede dar a Dios cualquier cosa. Tiene que darle de lo más gordo, de lo más excelente, de lo mejor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Génesis capítulo 22. Vamos a ver algo que tiene que ver también con el precio de la adoración. Génesis capítulo 22. Dice desde el versículo 1, ¿está conmigo? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Ajá. ¿Usted le daría a Dios algo que es lo único que tiene y lo que más ama? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Estaba chocho ahí Abraham con Isaac, ¿verdad? Había esperado más de 100 años para ser papá, ¿sí? Yo fui papá a los 42, imagínense cómo estaba, ¿sí? Y él había sido papá a los 100 años. Así que estaba chocho con su hijo, que incluso había dejado su primer amor al Señor, y Dios estaba celoso y va a probar su fe, va a probar su amor, y le dice, toma ahora tu hijo,
tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Recuerda las palabras de David? No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Qué era un holocausto? Era una ofrenda que usted presentaba a Dios en sacrificio, ya sea por su pecado o por acción de gracias o sacrificio de paz. Usted presentaba holocaustos a Dios, así sea por expiación. Te presentaba sacrificios, holocaustos a Dios, y Él dice: ofréceme en holocausto. ¿Qué hace Abraham a partir de ahí? Versículo 3. Y Abraham se hizo el dormido y se levantó muy tarde, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Amén. Madrugó. Se levantó muy de mañana. Los domingos, ¿a qué hora se levanta usted? Tiene que levantarse muy de mañana. Amén. ¿Sí? Muy de mañana. Enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene a ofrecer sacrificios. La Biblia dice en el libro de Hebreos que nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Recuerde que usted fue creado para la alabanza de su gloria. Usted fue creado para adorar a Dios, para alabar a Dios. Dice que los cielos alaban a Dios, la creación alaba a Dios, los ángeles alaban a Dios. Usted tiene que alabar a Dios. Amén. Me acuerdo de esa alabanza que cantaban: y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Si las aves no las hacen, ¿verdad? Entonces, cuando usted viene acá, dice en Romanos 12:2, usted tiene que presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Significa que hay cosas que podemos hacer para Dios que son irracionales, que hay cultos que son irracionales. Dice que Dios aborrece, ¿sí?, los sacrificios del necio. Así que tenemos que andar como sabios y no como necios. Y cuando usted viene a presentarse al Señor, dice que debe ser sacrificio vivo. Amén. El Señor le dice a una de las iglesias de Apocalipsis: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y para no estar muerto, ¿qué necesita usted? Nacer de nuevo. Amén. Necesita estar vivo en Cristo Jesús. Sacrificio vivo. No le puede traer un sacrificio muerto al Señor. ¿Qué más dice? Santo, es decir, apartado de lo malo. Agradable. ¿Qué más dice? El sacrificio vivo, santo, agradable. Usted viene sin bañar, ¿será agradable? Viene todo sudado ahí, con la misma ropa de ayer, que durmió, si es posible, ¿verdad? No se lavó ni la cara ahí, ¿verdad? ¿Será un sacrificio agradable al Señor? Qué importante es lo que dice Romanos 12, ¿verdad? Presenta tu cuerpo, tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, es la verdadera forma en que debes adorar a Dios. Así que usted tiene que pagar el precio de madrugar. Amén, ¿está conmigo? Tiene que pagar el precio hasta de bañarse, hermano, ¿sí? ¿A cuánto le gusta bañarse los domingos? ¿Sí? De planchar su ropa, de venir con ropa limpia, de venir de lo mejor, porque viene a encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le damos un aplauso a Él? Aleluya. Si usted tuviera una entrevista con el presidente de la República, ¿cómo iría? De lo mejor. Usted tiene una entrevista con el rey de España, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se presentaría? Entonces, qué importante el rey de Inglaterra, qué importante es cómo usted viene a presentarse delante del Señor. Por eso Dios, cuando mandó a confeccionar la ropa para los sacerdotes, dijo, era para honra y hermosura. Y así es como usted tiene que vestirse, que muestre honra y hermosura. Porque viene a presentarse delante del Señor. Usted no debe presentar sacrificios que no le cuesten. Y podemos ver aquí que Abraham pagó el precio, madrugó temprano y salió. Miren lo que dice el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días caminó para llegar al lugar que Dios le dijo? 3 días y todavía estaba lejos.
Como cuando usted llega al sur de Quito y le dice al quiteño, ¿dónde queda el panecillo? Aquí sí, así lo ve en la lomita, dice, ¿verdad? Pero ponte a caminar pues, de Quitumbe al panecillo, ¿cuánto hay, no? Aquí sí, nomás, le dice, ¿no? Y cuando él llega al lugar, todavía vio de lejos al tercer día. Significa que la caminata estaba larga todavía. ¿Cuánto camina usted para llegar a la casa de Dios? ¿Cuántos días se demora en venir acá? Coge bus, tren, avión, y aún así llegamos tarde, ¿sí o no? Y mejor ni venimos a veces. Miren el precio que tuvo que pagar Abraham para llegar al lugar que Dios le había dicho para adorar. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué más dice? ¿Qué iba a hacer Abraham? Adorar. Iba a quemar vivo a su hijo. Iba a ofrecerlo en sacrificio. Amén. Iba a degollar a su hijo para dárselo a Dios porque Dios se lo había pedido. ¿Cómo cree que estaba el corazón de ese papá? Pero él no dice, voy a hacer lo que Dios me pidió. Ya, pues me pidió, ¿qué más queda? Él dice, yo voy a adorar. Significa que él estaba dispuesto a entregar a su único hijo, al que más amaba. ¿Está usted dispuesto a entregar lo único que tiene? ¿Qué es lo que más ama? ¿Sabe qué es lo que más amamos los domingos en la mañana? La almohada. ¿Sí o no? La pereza, el sueño. No queremos levantarnos, el cuerpo no se quiere levantar. Y usted tiene que sacrificar ese sueño y decir, no, yo voy a ir a la casa de Dios. ¿Sí? No puedo, no hay carro, voy caminando, parece mucho sol o está lloviendo, no importa, voy a pagar el precio de ir a la casa de Dios. Amén. Él lo hizo. Y él dice, el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos. Y miren lo que él dice, una palabra de fe. Y volveremos a vosotros. Él no dice y volveré, porque él sabía lo que iba a hacer. Él dice volveremos. Él creía que Dios iba a hacer un milagro con su hijo. Amén. Y eso dice también en el libro de Hebreos, que él creía que aún de la muerte o de las cenizas Dios podía resucitar a su hijo, porque en él había dado Dios la promesa que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Miren qué importante es eso. Adoraremos y volveremos a vosotros. Él deja a sus siervos ahí lejos, no va con ellos. Amén. Qué importante es que usted haga lo mismo. Muchas veces se encuentre, como dijo Jesús, entra a tu aposento, cierra la puerta y adora a tu Dios, que lo ve en secreto y te recompensará en público. ¿Usted cree que si él hubiera ido con estos dos siervos, ellos hubieran permitido que él degolle a su hijo? Creo que no lo hubieran hecho. De hecho, el veterano se volvió loco. Quitémosle al hijo que lo quiere matar. Se hubieran opuesto. Por eso él lo deja. Así que cualquier cosa que se opone a su adoración, mejor déjelo en casa. Amén. ¿Sí? Déjalo fuera, aléjelo de donde usted va a adorar. Cualquier cosa que se oponga, como el sueño, la pereza, el cansancio, tómese un Red Bull, no sé, ¿verdad? ¿Sí? Y venga dispuesto a adorar a Dios. Dice, y tomó Abraham leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. ¿Cómo le respondió? ¿Cómo le responde usted a su hijo cuando le preguntaron? No moleste, qué fastidio, ¿verdad? El respeto se lo gana respetando. Amén. ¿Con qué respeto le trató el hijo? Padre mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Sabía o no sabía Isaac acerca de los elementos de la adoración? Él sabía. Amén. Como cuando mi hija me dice, papi, no hemos orado por la comida. Ella sabe lo que hay que hacer. Sus hijos lo saben, usted le enseña, le da el ejemplo. Él sabía. ¿Por qué él no pregunta dónde está el perro, dónde está el gato? ¿Por qué pregunta dónde está el cordero? Porque él sabía cuál era el animal que se ofrecía en holocausto a Dios. Conocía los elementos de la adoración. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén.
Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Usted cree que es fácil edificar un altar? De piedras sobre todo. Ponte a recoger piedras grandotas, ponte a armarlas. Sacrificio. Amén. Cuando usted viene aquí, el altar ya está listo, hermano. Están las luces encendidas, el aire acondicionado fresco, todo limpio. De vez en cuando usted debe ser parte de la edificación de ese altar. Amén. Debe ser parte de venir a encender las luces, los aires, o cuando se hace la limpieza, a preparar el altar. Sí, ayer las damas prepararon el altar. Qué hermoso está, ¿verdad? Amén. Le damos un aplauso al Señor por las damas. Qué hermoso. Cuesta preparar el altar. Ayer se quedaron hasta tarde. Usted debe ser parte de esa preparación, pero el altar que más tiene que preparar es su corazón. ¿Amén? El altar que más tiene que preparar usted es su corazón. Que no haya ahí escoria de rencor, de resentimiento, de enojo, de falta de perdón, de inmundicia, de cuantas cosas, sino que esté digno del Señor ese altar. Amén. Versículo 10 dice, y extendió Abraham sobre su mano y tomó el cuchillo para, ¿qué iba a hacer con el hijo? En el 10, degollar a su hijo. ¿Cuántos harían eso? A veces sí da ganas, ¿verdad? Pero seríamos incapaces de hacerlo, porque amamos a nuestros hijos, porque son nuestro amor más grande, nuestro tesoro. Pero el Señor le dice a Abraham, eso que más amas quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Y él estuvo dispuesto a degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mire cómo resalta Dios eso, que es lo más valioso y lo único que usted tiene, que se le daría a Dios. Amén. Si él se lo pidiera, es lo más valioso que tiene usted. Y él dice, quiero que me entregues a tu único hijo en holocausto. Miren el precio de la adoración. Todo lo que tuvo que hacer Abraham para llegar a ese momento. Madrugar, caminar 3 días, sacarse el jugo armando esas piedras, armando el altar, que la leña y el fuego. Y sobre todo, el tener que despojarse de lo que más amaba, que era su hijo. Hermanos, no hay adoración sin sacrificio. ¿Está conmigo? No hay adoración sin sacrificio. Y por eso David dice, no le daré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Si no le cuesta nada, ¿habrá algún sacrificio ahí? No, cuesta madrugar. Cuesta a veces coger un taxi para llegar a la casa de Dios. Cuesta bañarse, ¿sí o no? Los domingos, ¿verdad? Un sacrificio. No le daré, si fuera el chavo, ¿qué dijera? No le gusta bañarse. Hermanos, si todo lo que usted hace por estar aquí no es un sacrificio, ¿qué le ha dado al Señor? No hay adoración sin sacrificio. ¿Está conmigo? Usted tiene que ofrecerle al Señor sacrificio. Vamos a leer de nuevo las palabras de David en 2 Samuel 24:24. Dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Él había hecho un censo, dice la Biblia, que incitado por Satanás, pero el plan de Dios era castigar a Israel porque se había alejado de Dios. Y ahora que él ve la mortandad, él está asustado, arrepentido, incluso le dice, Señor, yo pequé, a mí castígame, no a tus ovejas. Eso está en el versículo 17. Entonces, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, pero no con tus ovejas, hablando de los israelitas, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, sube y levanta un altar a Jehová. Cuando él va a levantar el altar, ahí donde Dios le dijo, él le dice al dueño que se llamaba Araúna, véndeme. Y él dice, no, tú eres el rey, coge lo que tú quieras.
Y él dice, no, yo no voy a abusar de esa autoridad, no voy a abusar de mi poder, no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Amén. A veces nos gustan las cosas a vaca, ¿verdad? No nos gusta dar al Señor algo que nos cueste. Cuando servía en la iglesia anterior, antes de venir acá, yo tenía mi carro. Y había hermanos que si yo no los pasaba recogiendo, no iban. Y cuando no iban le dije, ¿por qué no fueron? Es que usted no nos vino a ver. ¿Estaban pagando ellos algún precio? Querían la vaca todo. Entonces yo qué hice, vendí el carro. Y bueno, dejaron de ir algunos. Imagínense, ¿no? A veces nos gusta todo fácil. No queremos pagar el precio. Amén. No, está mucho sol, yo no voy. ¿Qué no? O está mucho lluvia, va a llover, no voy. O no, si no me han venido a ver, no voy. El pastor de la visita, ¿para qué voy a ir? ¿Verdad? A veces ponemos excusas, pretextos. Vemos obstáculos. No estamos dispuestos a pagar el precio. Estamos dispuestos a que en verdad nos sea un sacrificio. Y la Biblia dice, ¿verdad? El amor es sacrificado. ¿Han leído, verdad? En Corintios 13, el verdadero amor. El amor es sacrificado, el amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo puede. Si usted no trae un amor así, sufrido, sacrificado al Señor, no piense que le está dando mucho, porque el Señor merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso enseña el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Habla de, como decía de Abel, más excelente sacrificio. Y Malaquías capítulo 1, en el versículo 12 dice, y vosotros habéis profanado mi altar cuando dicen inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dicen que su alimento es despreciable. El versículo 13 de Malaquías 1 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo robado, o lo cojo, lo enfermo, y presentan ofrendas. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Imagínense. Dice, trajiste lo dañado, trajiste lo que es despreciable. También dice en el capítulo 7, versículo 7, ¿en qué me has menospreciado? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu presidente. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. El sacrificio que usted le presenta al Señor debe ser de lo mejor, de lo más excelente, no de lo peor. ¿Ha visto el chavo cuando le lleva la manzana al profesor Girafales? ¿Cómo le lleva? Ya lo que hay que botar, se había comido todo, ¿verdad? Asimismo, cuando usted, pudiendo dormir temprano, se pone a estar chateando, ¿verdad? A un lado de los que trabajan, no hablo de ellos. Se pone a estar en la chismografía en vez de dormir temprano viendo películas, y luego el domingo no se quiere levantar, se levanta tarde y llega ya cuando el culto está terminando. ¿Qué le está ofreciendo usted al Señor? Lo cojo, el sarnoso, el tuerto, lo último, lo que le sobra. Y a veces no trata de grandeza. ¿Recuerdan la ofrenda de la viuda? Dice que ella dio todo lo que tenía, todo su sustento, aunque eran 2 moneditas. En cambio, los ricos daban de lo que les sobraba y les daban para jactarse, ¿no? Que esa no sea la actitud de nuestra adoración. Amén. Que usted al Señor le dé lo mejor y que lo dé para su gloria, que lo dé en gratitud, porque de lo recibido de sus manos es que le traemos. ¿Cuánto damos aplauso al Señor por eso? Aleluya. Eso dice también David, de lo recibido de tus manos es que te hemos traído. Quiero llevarles a otra historia que también es similar a la de Abraham y nos habla de el precio que tenemos que pagar en la adoración. Y está en el libro de Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 8, para tener claro lo importante de esto, hermanos, el precio de la adoración. No es cualquier cosa. Hechos capítulo 8 dice desde el versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Escuchado la palabra Gaza? No la de curar, por si acaso. Ahorita está la guerra de Israel y Gaza, ¿verdad? Los palestinos, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para shopping, dice, ¿verdad? Y paseo, de vacacionar, de vacaciones y de shopping. ¿Cómo dice? Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Miren esta historia, hermanos, que nos muestra el precio de la verdadera adoración. Felipe estaba en Samaria, había habido persecución, ellos han tenido que ir para allá. Él estaba ahí predicando a los samaritanos y hubo un gran avivamiento. Recuerden que Jesús ya había dejado la semilla en los samaritanos, con la mujer samaritana y los que creyeron en él. Y ellos reciben el evangelio con alegría. Y ahí hasta Pedro tuvo que ir a ver todo lo que Dios estaba haciendo eso. Y mientras están en ese avivamiento, en esa fiesta, un ángel del Señor le dice a Felipe: tú vas a dejar Samaria, vas a dejar toda la fiesta y te vas a ir al desierto. Levántate, ve al desierto, al sur, por el camino a Gaza, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hace Felipe? Él obedece. Versículo 27. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope. ¿Dónde viven los etíopes? ¿Dónde? Etiopía. ¿Y dónde queda Etiopía? ¿Ha visto el mapa? Al sur de Egipto, en África. ¿Sí? África del sur. ¿Sí? Ahí viven los etíopes. Así que para llegar de Etiopía a Jerusalén, yo creo que no quiero equivocarme ni exagerar, pero puede ser como viajar de Argentina a Ecuador. ¿Se imagina? En carro son 5 días, pero imagínense en camello, en 4x4. ¿Cuántos meses se habrá tomado este hombre en esa caminata de Etiopía a Jerusalén? Tuvo que llegar a Egipto, tuvo que cruzar el desierto, Gaza, para llegar a Jerusalén. ¿Qué más dice de este hombre? El 27. Un etíope, ¿qué más dice? Eunuco. ¿Qué significa eunuco? Castrado, ¿verdad? Los reyes castraban a sus esclavos o a sus sirvientes para que por si acaso no vayan a estar con las reinas o con su harén de mujeres. Así que los castraban. Él era, dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Era el ministro de economía de la reina. Amén. El que manejaba sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. Imagínense ese viaje tan largo para llegar a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar. ¿Se imagina todo lo que él tuvo que hacer? Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Tenía un carro. ¿Cuál era la fuerza motriz de los carros de aquel entonces? Las hémilas, ¿verdad? Caballo o burro o algún animal. También usaban a los bueyes, ¿sí? Usaban ellos, ¿verdad? Así que el hombre era funcionario de la reina, así que no iba a ir caminando. La reina le habrá provisto del carro, ¿verdad? O tal vez era suyo, tenía dinero. Pero imagínense, póngase en el lugar de este hombre.
el tiempo que requería para caminar o para viajar de Etiopía a Jerusalén y luego de regreso. ¿Cuántos meses le pudo haber tomado? El dinero que necesitaba para ese viaje, ¿sí? Para los que viajaban con él, los que le ayudaban con su carro, con el forraje para sus animales y todo eso, ¿verdad? Y cuando él había llegado a Jerusalén, dice que volvía leyendo al profeta Isaías. ¿Eso qué significa? ¿Qué tenía él en sus manos? Tenía un pergamino del profeta Isaías. Los pergaminos en aquel entonces solo lo tenían los sacerdotes y los aristocráticos, porque eran muy caros. No todos tenían acceso a los pergaminos. Solamente los sacerdotes, levitas y los aristocráticos, la gente de mucho dinero. Entonces, él que fue a comprar en Jerusalén, ¿a qué le dio prioridad? ¿A joyas? Tal vez dice de shopping, a comprar telas, vestidos. ¿Qué fue lo primero que compró? ¿Qué era lo más valioso para él? La palabra de Dios. Hay hermanos que tienen zapatos, celulares de hasta $800, $700 y no tienen Biblia y ponen de pretexto que la Biblia está en el celular, pero ni siquiera tienen descargada la aplicación. ¿Sí o no? Hay gente que no le importa gastar en cuantas cosas, pero no gastaría en una Biblia de $5, sino porque cree que no se han vendido todas las que están allá. Para él, lo más valioso y en lo que más quería invertir su dinero y habrá ahorrado, él dijo: yo quiero tener los pergaminos de la palabra de Dios. Y se compró el libro de Isaías, ¿sí? Uno de los libros más mesiánicos, más estudiado por los rabinos, el favorito de ellos, porque hablaba tanto de la venida del Mesías. Y él gasta su dinero en eso, en adquirir un pergamino de la palabra de Dios. ¿Cuánto valora usted la palabra de Dios? Amén. Miren entonces, hermanos, el precio de la verdadera adoración. Todo lo que este hombre tuvo que viajar, todo lo que este hombre tuvo tal vez que gastar en ese viaje para llegar a Jerusalén. ¿A qué? A adorar. Y lo primero que él quería tener en sus manos e invertir su dinero era en tener la palabra de Dios en sus manos. Qué importante es, hermanos, que usted tenga ese amor por la palabra de Dios, que sea su más grande tesoro. ¿Sí? Usted ha cantado así, ¿verdad? Santa Biblia para mí. ¿Qué más dice? Eres un tesoro aquí. Es el tesoro más grande que debemos adquirir, hermanos. Amén. Porque ahí encontramos la vida eterna, dijo Jesús en las Escrituras. Entonces, hermanos, miren lo que tuvo que hacer este etíope. Ahora, ¿usted conoce algún etíope? ¿Ha visto alguno? ¿Cómo son los etíopes? Rubios, ojos azules. ¿Cómo son, ¿Moreno o negro? Negro, dice hermano Juanito, ¿verdad? Sí. Pero miren la bondad de Dios. Como que Dios le dijo a Felipe: mira, allá tengo un negrito que se gastó todas sus vacaciones, todo su aguinaldo, sus utilidades, para venir a adorarme y para llevar mi palabra. Yo tengo un regalo para él. ¿Cuál fue ese regalo? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que Él me ha traído, sus ofrendas, su sacrificio para venir a adorarme, incluso para llevarse mi palabra, yo quiero darle algo más a Él, algo que está por encima de cualquier cosa: mi salvación. Dice Felipe: vuela, que allá va mi negrito. Él tiene que ser salvo por todo lo que Él me ha dado. Yo le voy a dar algo más. Amén. Porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Este hombre alcanzó gracia a los ojos del Señor, y por eso Felipe va y le predica, y este hombre cree en Jesucristo. Miren lo que dice en el versículo
35, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, ¿qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo alaban? Aleluya. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este hombre no dijo: no, yo no me quiero bautizar todavía, más despuesito todavía, no, como que yo estoy recién. Él dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él quería ser un discípulo de Jesucristo. Él había creído de todo corazón en aquel Jesús de quien él le predicó. Dice: y cuando vieron subido del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Había encontrado la salvación. Amén. Cuando usted paga el precio de adorar a Dios, Dios va a darle algo que es un regalo maravilloso. Un regalo por gracia, no es por obras, es merecido. La gracia de Dios y la salvación. Para Dios es importante aquellas cosas. Hay gente que dice: pero ¿para qué estar dando yo sacrificios? Ahora ya no damos animales, ahora damos plata. Pero si Dios es el dueño de la plata, Dios no necesita dinero. Eso es el pastor para enriquecerse. ¿Se ha escuchado eso, verdad? Pero miren, hay un pasaje en la Biblia que me llama la atención. En el libro de Hechos, capítulo 10, más adelante. Hechos 10. Dice en el versículo 3: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Ajá. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Que los ángeles no predican el evangelio, así que dice: tráelo a Pedro, que él te va a decir qué tienes que hacer para ser salvo tú y tu casa. Pero, ¿qué fue lo que hizo que este extranjero, que este gentil, alcanzara gracia ante los ojos de Dios? Aunque era extranjero, aunque era pagano, aunque era gentil, él adoraba al Dios de Israel. Él se había hecho prosélito del Dios de Israel. Y dice que no solamente oraba, sino que más hacía. Pero no las limosnas que se dan a los mendigos, porque la palabra limosna para muchos es lo que se da al mendigo, 2 o 3 centavitos. Acá no era la limosna 2 o 3 centavitos, eran grandes cantidades que ellos daban al Señor como ofrendas. Amén. ¿Valora o no valora entonces Dios esas limosnas, sus ofrendas, sus diezmos? Y mire que cuando Pedro regresa un poco más y lo linchan: ¿cómo es que te has ido a meter en la casa de un gentil? ¿Cómo te has ido a contaminar con ese hombre inmundo? Y Pedro le dice: un momentito, Dios me envió allá y me dijo que lo que era santificado yo no lo llame común o inmundo. Amén. Porque nosotros hemos sido santificados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Aleluya. Para los judíos era abominable meterse en la casa de un gentil, se contaminaban y jamás iban a ir a entrar y predicarles el evangelio. Sin embargo, el Señor le dice a Pedro: tú anda y no tardes, ve y predícale, entra a la casa de Cornelio, porque él ha hallado gracia ante mis ojos. Pero ¿qué fue lo que hacía Cornelio? ¿Cómo era la adoración de Cornelio? Sus oraciones y sus limosnas. Aún siendo pagano, aún siendo extranjero, aún siendo gentil, él había expuesto su fe en el Dios de Israel, exactamente igual que el etíope. Este era romano, el otro era etíope. ¿Y qué hizo Dios con Cornelio?
le dio el regalo más grande y maravilloso que alguien pueda recibir, la salvación de su alma. Halló gracia a los ojos de Dios y Dios le envía a Pedro para que le predique el mensaje de salvación, y ellos recibieron no solamente eso, sino que dice que el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio y hasta hablaron en lenguas y empezaron ahí a profetizar y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y ojo, no es que Cornelio le había comprado a Dios el don de la salvación. No piense que usted puede comprar la salvación, porque esa es la otra parte, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de un mago que le dijo a Pedro, véndame el don del Espíritu Santo? ¿Recuerdan? ¿Sí? Simón el mago. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero y tú están listos para irse al infierno, porque no se compra el don de Dios. Amén. Usted no compra la salvación dando mucho dinero. Pero cuando su adoración es genuina y usted le da al Señor de lo que ha recibido del Señor, como lo hacía Cornelio, usted alcanza la gracia de Dios. Amén. Y no es que está haciendo obras para ser salvo, sino que Dios le dio por gracia la salvación a este hombre, porque vio su corazón, que era el corazón de un verdadero adorador. Y como decía Jesús a la samaritana, Dios está buscando esos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores hay aquí? No fue el dinero, fue su corazón. Él era un adorador y Dios le da como regalo la salvación. Amén. Cuando usted se convierte en un adorador, el Señor va a ver con gracia su vida, le van a otorgar el regalo de la salvación. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, porque ¿qué hizo el etíope para ser salvo? Creyó en Jesucristo. Amén. No fue su viaje y todo lo que hizo, eso hizo para alcanzar la gracia de Dios. Amén. ¿Qué hizo Cornelio? Creyó en Jesucristo con su casa y por eso recibieron la salvación, la cual no es por obras, pero también dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras de ellos glorificaban a Dios y por eso Dios en su gracia les otorgó la salvación. ¿Está conmigo? Miren, entonces, qué importante es eso. Hay personas que dicen, no, ¿para qué darle dinero? Eso es para el pastor. Dios no necesita dinero. Amén. O había otro que decían, curita, ¿y usted qué hace con el dinero? Y yo todo se lo entrego a Dios, lo tiro para arriba. Lo que Dios coge es de él y lo que cae es mío. ¿Verdad? ¿Sí? Hay gente que hace eso, que manipula las cosas de la palabra de Dios para enriquecerse. Pero cuando usted le da a Dios de todo corazón, cuando usted es un verdadero adorador, que no le importa despojarse como la viuda que dio todo su sustento, usted jamás va a quedarse en la miseria, en la pobreza, porque Dios no es deudor de nadie. Y no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero el punto principal de esto es que estamos hablando del precio de la verdadera adoración. No hay adoración sin sacrificio. Cornelio no es que solamente vivía orando y orando y orando y no dando. Él daba también. Y desde el principio, desde Abel, vemos que Dios nos enseñó a darle al Señor lo que es del Señor. Como dijo Jesús, denle al emperador lo que es del emperador, pero denle a Dios lo que es de Dios. Lo que Él nos ha puesto que le demos. Nuestras vidas en sacrificio vivo, sacrificios de alabanza. Dice que el corazón contrito y humillado es el sacrificio que a Dios le agrada. Pero también dice, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos, y Él te bendecirá abundantemente. No hay adoración sin sacrificio. Por eso las palabras de David: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Cuánto le cuesta a usted adorar a Dios? ¿Cuánto le cuesta a usted estar aquí? ¿Cuánto le da al Señor? Amén. A veces sí, es verdad, cuando ofrendamos, damos los centavitos que nos ha sobrado, damos limosnas. Y bueno, y por eso vivimos como limosneros. Pero cuando usted le da a Dios como rico, usted va a vivir como rico. Amén. Porque vemos que Dios valoró lo que hacía Cornelio. Entonces no es como muchos dicen, no, si Dios no necesita plata. No, si eso es porque quieren sacar dinero. La palabra de Dios está ahí para que usted lo discierna. Amén.
para que usted tome la verdad de la palabra de Dios y le pida comprensión al Espíritu Santo, para no seguir el pensamiento que usted encuentra en las redes sociales y lo que la gente habla, que no es lo que está diciendo aquí la palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Amén. El Señor es fiel a sus promesas. Hay una historia que no la quiero hablar hoy, pero está en Mateo 2, del 1 al 12. Habla también de unos astrólogos que venían del oriente y caminaron desde allá, desde Babilonia, para llegar a Jerusalén a buscar al Mesías, al rey que había nacido. Y dice la historia que no vinieron con manos vacías. ¿Recuerda usted que le presentaron estos astrólogos a Jesús? Dice que cuando vieron, le adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque iba a morir por nosotros. Tenía su significado. La mirra era para embalsamar a los muertos. Amén. Así que apréndaselo. Oro porque es rey. A los reyes le daban regalos de oro. Mire, no cualquier cosa. Oro, lo mejor. Más excelente sacrificio, como decía Abel. Incienso porque es Dios. La Biblia dice que nuestras oraciones suben como incienso ante el trono de Dios. Amén. Ese es el incienso. Y la mirra, cuando dice ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, perfumado, ¿verdad? Agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Entonces miren, ejemplos de personas que no les importó cuánto tuvieron que caminar, cuánto tuvieron que gastar, cuánto tuvieron que invertir para llegar a adorar a Dios. Y cuando llegaron al lugar, no fueron con las manos vacías, sino que llevaron para el Señor lo mejor. ¿Y sabe qué es lo mejor que usted le puede dar a Dios? Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Lo que más quiere Dios de nosotros es nuestro corazón. Él quiere venir a morar en nuestros corazones. ¿Cuánto dan un aplauso de alabanza al Señor por eso?